Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. ¿Qué es lo que puede ayudarte a destacar? ¿Qué es lo que puede ayudarte a sobresalir? ¿Cómo conseguir equilibrar las 4 dimensiones del ser humano? Emocional, física, intelectual y espiritual. ¿Cómo alcanzar tu mejor rendimiento personal y profesional? ¿Cómo conseguir esa mejor versión que sabes que llevas dentro, pero no consigues desatar? Esto es Disrupt Everything Podcast Series y yo soy Isra García. Hola y bienvenido o bienvenida a una nueva cita con el alto rendimiento, con la optimización, con la ultraproductividad y con el cambio que importa, y sobre todo con la forma de adquirir esta actitud y mentalidad disruptiva y imparable. Esto es, de nuevo, Disrupt Everything Podcast Series. Y hoy llegamos al episodio 62. Y yo estoy aquí, grabando esto desde Valencia, alrededor de las 8 y 11 de la mañana. Mi día número 29 de experimento, 31 días levantándome a las 3 de la mañana y optimizando todo lo que puedo el tiempo de la mañana, que es un tiempo de oro, preciado, para poder hacer todo el trabajo importante y tener el día despejado para todo aquello que pueda venir que no controlamos. Ese es un superhábito de alto rendimiento, y eso es lo que voy a tratar hoy. 11 superhábitos de alto rendimiento. ¿Qué es un superhábito? Primero, un superhábito es ese hábito que hace que lo que hagamos multiplique su efecto por 3 o por 4. Hay hábitos, pero no tienen por qué ser saludables, o potenciadores, o positivos, o propulsores. Pero en cambio están los superhábitos, que hacen y consiguen propulsar lo que haces por 3 o por 4. ¿Y qué es el alto rendimiento? Esa conjunción y comunión entre las 4 dimensiones del ser humano, equilibradas, trabajadas a diario, de forma consciente e igualitaria.
Bueno, pues lo que trato hoy son 11 de esos super hábitos para el alto rendimiento, divididos entre la parte espiritual, la parte física, la parte intelectual y la parte emocional. Son 11 super hábitos que pueden implantarse uno detrás de otro, pueden implantarse de dos en dos, o pueden implantarse uno, después de un tiempo otro, o muy difícilmente se pueden implantar todos, muy difícilmente. Primera recomendación no solicitada es muy poco a poco, mi técnica de milímetro a milímetro. Cuando tengas dominado uno, entonces otro. Y son 11 super hábitos accesibles a cualquiera y para ayudar a conseguir el alto rendimiento a cualquier persona. Voy a apagar la calefacción porque no sé si se está escuchando el ruido y me gustaría que hubiera las menos interferencias posibles. Así que un segundo. Luego lo volveré a conectar. Vamos allá. Bueno, pues el primer super hábito es lo que llamo la mañana épica. Una vida épica requiere una mañana épica. Todo el mundo busca una vida épica. El negocio, el cuerpo, el dinero en el banco y la plenitud. ¿Se puede conseguir todo esto a la vez? Diría que si buscas eso, sí, se puede conseguir, pero no todo al mismo tiempo, al igual que los superhábitos del alto rendimiento de este podcast. ¿Y cómo se puede empezar? La respuesta es simple. Las vidas épicas y todo lo que incluyen empiezan con una mañana épica. Si tomas el control de tu mañana, ganarás tu día, y ganarás en tu trabajo y ganarás en tu vida. La mayoría de nosotros tiene un trabajo, pareja, familia y pequeños que criar. Y además el deseo por llevar una gran vida social y un estilo de vida ganador. Con todas esas obligaciones y todas las que me dejo, parece que vivimos en un estado permanente de reacción o reinvención desde que la alarma del reloj suena cada mañana. Levantarte justo de tiempo, correr como un desesperado para ducharte, cambiarte, desayunar si llegas, levantar a los pequeños, hacerles y darles el desayuno, preparar sus mochilas, llevarlos al colegio, salir disparados para el trabajo, estar presentes y hacer el trabajo que importa. Volver a casa, recoger a los niños, preparar la cena y comida de mañana, hacer las tareas en casa y el trabajo pendiente. Y luego darte una ducha e irte a dormir. Repite esto cada día durante el resto de tu vida y tendrás la fórmula de una vida que no te mereces, si quieres. Yo he llegado a estar en este proceso, excepto si los niños, obviamente. Hay un alto coste en permanecer en un estado de reactividad en lugar de ultraproductividad. Y es que te costará tu salud, te restará tiempo con tu pareja, amante o socios, no tendrás apenas tiempo de calidad con tus hijos, te costará mucha salud mental y habilidad para adaptarte al estrés y pagarás a cambio los objetivos que querías conseguir en tu vida. Es por eso que necesitas crear la mañana que te ayudará a crear la vida épica que deseas. La mañana épica. Rituales sagrados, ritmos que te ayuden a calmarte, conectar contigo mismo, rutinas ultraproductivas y superhábitos. Lo que se conoce como alto rendimiento. Enseñarte a estar presente, afilar tu mente, fortalecer tu mentalidad, activar tu cuerpo, enriquecer tu alma y sobre todo propulsarte hacia las metas que has establecido. Practicar estos rituales, ritmos y técnicas de forma regular tiene efectos positivos en ti y en el resto. Tu comportamiento pausado y calmado será percibido por la gente con quien convives. Verán tu interés en el autodominio, autoconocimiento y alto rendimiento. Y eso será un normal para ellos. Principalmente con los más jóvenes, ya que internalizan y modelan mejor los comportamientos de padres o hermanos. Tu actitud, comportamiento, pensamiento y acciones también serán percibidas por el resto. Y eso habilitará nuevos niveles de conexión y crecimiento que antes no ocurrían. Además, disminuirás tu estrés, te sentirás bajo control, casi imperturbable, te sentirás satisfecho o satisfecha y además pleno o plena. Piensa en la mañana épica como en el alto rendimiento. No obtienes un equilibrio exponencial general solo por ir al gimnasio 2 veces a la semana. Se obtiene trabajando mente, cuerpo, espíritu y emociones con persistencia, con entrenamiento cruzado extendido en el tiempo cada día.
No comes sano aunque estés comiendo una ensalada. Las prácticas que sí te benefician son aquellas que se mantienen extendidas en el tiempo. Lo mismo sucede con la mañana épica y sus rituales, y los efectos positivos que llegarán. La mejor manera de activar tu cerebro es entrenándolo para ser eficiente. Por ejemplo, descargando todos los pensamientos que tienes en la cabeza para entonces crear espacio para nuevos. Para conseguir crear la mañana épica, crea un grupo de prácticas que te hagan sentir bien y sepas que son sanas para tus 4 dimensiones. Y al comienzo de la mañana, entrénalas. Madruga todo lo que sea necesario madrugar para crear tu mañana épica. ¿Y cómo crear tu mañana épica? Bueno, en el podcast número 58 diseccionaba la mañana épica y dejaré ese recurso en las notas del podcast o en los comentarios en el blog en esragarcia.es. El segundo superhábito es todo un superhábito. Haz la cama. ¿Quieres un superhábito de ultraproductividad que forma parte también de la gran mañana y además es de alto rendimiento? Haz la cama. Parece ridículo, pero no lo es. Por eso funciona tan bien. No hay nada como una victoria pequeña, rápida y muy temprana. Y adivina, hacer la cama es la mejor para empezar el día. Hacer tu cama es el chute de dopamina más rápido y fácil que puedas conseguir. Después del sexo, claro. Es el hack más efectivo para enfocarte hacia la mañana épica. Y además te ayudará a mejorar tu rendimiento, ya que cuando haces la cama, sientes esa liberación emocional de decir, cama hecha, ¡vamos! Tu madre y la mía tienen razón, hacer la cama es importante. Y no me refiero a obsesionarte con los pliegues perfectos, con la almohada en el centro de forma milimétrica, o ni una arruga en las sábanas, o nórdico. Me refiero al esfuerzo más mínimo posible para obtener el resultado deseado. El PMV, el producto mínimo viable. Eso es ser ultraproductivos y al mismo tiempo trabajar en el alto rendimiento. Sí. Airea la cama, estira las sábanas, organiza las almohadas y coloca la funda o el nórdico o lo que sea. Fácil. Hecho por debajo de 2 minutos. Hecho cuenta más que perfecto. Y aprendí eso cuando era pequeño. Las culpables, mi abuela y mi madre. Sé que puede parecer una cosa de la que se puede prescindir fácilmente, pero el efecto de empezar el día con una victoria rápida y fácil revoluciona el día. Me siento extraño, pero puedo vivir sin remordimientos, ojo, cuando no hago la cama. Aunque esté en un hotel, incluso, no importa lo que pase, siempre hago la cama. ¿Por qué? Porque tan pronto como empieza el día he ganado. La cama está hecha. Luego desencadeno una serie de otras pequeñas victorias que me hacen seguir ganando más. Adivina cómo empiezo el día. Sea lo que sea, estoy preparado. ¿Por qué? Porque creo momentum, es decir, trascendencia a cada momento. Eso es útil, muy útil. Cuando trabajas, por ejemplo, desde casa. Siempre que estoy en mi casa o ahora en el viaje alrededor del mundo, por ejemplo, cuando estaba en Israel la semana pasada, estuve durmiendo en una habitación y la hice. Cuando tu alrededor está desordenado, eso se traslada a tu cabeza y dejas de ser tan resolutivo y eficiente como lo podrías llegar a ser. Hay 2 alternativas. O lideras tu día o el día te lidera a ti. Así que haz la cama. Haz la cama hoy, mañana y más allá. Y aquí pasamos al tercer superhábito. Uno de mis preferidos, la ducha de agua congelada. El secreto para ganar es estar preparado para ganar. No tengo la menor duda, ya lo decía Henry Ford. ¿Cuál podría ser la mejor manera de estar preparados tan pronto como empieza el día para ganar? ¿Respuesta? Tomar una ducha de agua congelada tan pronto como despiertes. Hace años odiaba la idea de ducharme con agua congelada. Pensaba que eso no tenía que ser nada bueno. Era uno de esos aficionados a las duchas de agua caliente. Sin embargo, todavía recuerdo cuando acabé la aventura Vive la Posibilidad, Live the Possibility, en 2016, de camino a Burning Man, donde con una Agram Bikes y con un coche hice la ruta que separa Miami de Las Vegas. Principalmente la antigua Ruta 66. Pues en ese entonces leí sobre los beneficios de tomar una ducha de agua congelada. Entonces me dije a mí mismo, lo voy a probar. Y así fue. Desde entonces no ha pasado ni un solo día sin sentir el frío recorrer mi cuerpo de buena mañana. Luego conocí a Wim Hof y más tarde lo entrevisté. Puedes encontrar la entrevista también en los recursos. Entonces me di cuenta
de lo poderoso que es este superhábito para alcanzar el alto rendimiento. Es cierto que mi autodisciplina férrea me ha ayudado a no abandonar. Los beneficios de tomar una ducha de agua congelada son poderosos. Creas energía, cuidas tu piel y estimulas tu cerebro. Seamos claros aquí. No es cómodo congelarte de buena mañana, pero merece la pena. Por ejemplo, ¿cómo adoptar el superhábito de la ducha de agua congelada sin vacilar? ¿Acaso esperabas una respuesta? Iluso o ilusa. Bueno, es broma. Sabía que tenía que empezar de esa manera mi mañana épica, así que me comprometí conmigo mismo. 2-4 minutos de agua congelada, cada mañana. Irresistible, ya. Sin embargo, te despierta de una manera asombrosa y energética. Tu cerebro se activa de forma inigualable. Mi truco, combinar ducha de agua congelada por la mañana y ducha de agua caliente antes de irme a dormir. Es decir, castigo versus recompensa. Es una mejora exponencial en mi obsesión por lograr el mayor rendimiento posible, porque cuando tomo la ducha de agua caliente mi cuerpo se relaja y estoy listo para dormir. Cuando tomo la de agua congelada, mi cuerpo está listo para la batalla. Creo que el frío, como decía Wim Hof, el frío es tu amigo. Este fue uno de los aprendizajes que me llevé de entrevistar a Wim. Es fácil en verano, el reto viene en invierno y otoño, cuando la sensación de agua congelada te quiebra. Te duele hasta la cabeza, tiemblan hasta los músculos. ¡Qué sensación! Antes sentía más frío, ahora cada vez siento menos. Cuando te acostumbras, ya ni lo piensas, todo lo contrario, te lanzas, te sientes genial, te sientes vivo. Los primeros segundos es como andar descalzo por el infierno, aunque no he andado todavía por allí. Aunque al final, de tanto andar, acabas adaptándote. Es más, llega un momento que echas hasta de menos pasear por el infierno. Lo mismo sucede con la ducha de agua congelada. Ese chute de energía y claridad inigualable. Es como lanzarte a un lago en verano, cada mañana desde tu casa. Lo que venga después, te aseguro que será pan comido. El cuarto superhábito es la meditación. Para mí, el superhábito definitivo de alto rendimiento. Un viejo proverbio zen dice sobre la meditación: mira, deberías meditar durante 20 minutos cada día, a menos que estés realmente ocupado. En ese caso, deberías meditar durante 1 hora. La neurociencia de la meditación es indisputable. Cuando meditas se ha demostrado una mayor activación de la actividad cerebral, además de llevarte a un estado proactivo más que reactivo. Esto es algo que todavía trato de dominar y que trabajo a diario cada día desde 2013. Antes solía tener una voz en mi cabeza que me decía: ¿debo estar sentado por 30 minutos en posición de loto? ¿Sirven los mantras y cánticos? ¿Qué canto? ¿Cómo canto? ¿Qué es ese espacio en blanco que debe aparecer en mi mente? ¿Seré capaz de abrir el tercer ojo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Funciona la meditación? ¿Lo estaré haciendo correctamente? ¿Cómo mejorar y aprender a mi manera? Vaya, no avanzo. Porque cuando medito, entro en esa cháchara incesante. Me cuestiono a mí mismo más que nunca. Aparece el crítico interno perfeccionista. Vuelven todas esas tareas que no recordaba. Dudo más que nunca. 1.000.000 de pensamientos entran en mi cabeza y la negatividad tiene la puerta abierta. Pasé 2 semanas en la Mayuru, en Leh, en el norte de India, a 3.700 metros de altura, aprendiendo a meditar en 2013. Desde entonces solo bajé los brazos durante casi 1 año, en 2014. A partir de entonces no he parado. Es verdad que algún día, quizá, en 2017, realicé mi primer retiro Vipassana, la meditación original de Buda. Ahora, a principios de 19, en Myanmar, en Birmania, voy a realizar el segundo retiro Vipassana, donde se encuentra el más importante, viejo y potente maestro de Vipassana. Aún así, después de todo esto, sigo teniendo problemas para meditar. Bueno, o seguí teniéndolos, hasta que me di cuenta de que meditar no es más que enfocarte en permanecer presente, al mismo tiempo que alineas tu respiración y la haces trabajar, y tratas de ser consciente de las sensaciones. Espera que tu mente divague, porque lo hará. Ten presente que te perderás en otros pensamientos, porque te perderás. Espera vivir en el pasado o en el futuro, porque vivirás allí, en uno u otro sitio. Es algo normal. La magia de la meditación es que te enseña a vivir más despierto. De tus pensamientos, de tu vida, de tu percepción. Porque eso es lo que al final realmente importa. Porque si no, estás desconectado. La meditación te entrena a darte cuenta de las cosas.
te entrena a darte cuenta de que tu atención se penetre con tu aliento. Te das cuenta cada vez que tus pensamientos se desordenan y tu mente se controla o te controla. Es como hacer repeticiones en el gimnasio. Siempre hay una repetición más que hacer porque nunca estás lo suficientemente preparado. Es tiempo de entrenar la meditación todos los días. Una de las últimas herramientas que he utilizado para meditar se llama Muse Headband. Es un hack absolutamente que voy a compartir. Es una especie de cinta inalámbrica que te conectas sobre tu mente, sobre tu cerebro y depende de la actividad cerebral te va mandando unas señales u otras para que puedas regularlo con la meditación. Es muy buena para empezar. ¿Cómo meditar o cómo yo medito? Bueno, pues por la mañana, cada mañana dedico ahora mismo 31 minutos al día y tratando de aplicar la meditación, la técnica de Vipassana. Hay un día a la semana que medito tumbado porque me apetece. Hay 1 o 2 días más que a veces medito con mantras de fondo. Hay una lista que he ido construyendo poco a poco que también compartiré en las notas de este podcast. ¿Y tú? ¿Cómo meditas? Elige tu fórmula. ¿Una fórmula rápida para practicar la meditación? Matemática. Mira, si puedes comprometerte durante 10 minutos de respiración y meditación, esos son 60 horas al año. Así que lo que has hecho es añadir en tu cerebro años extra de trabajo acumulativo. Uno de los más sorprendentes y agradables efectos de la meditación es que estarás más presente, enfocado y calmada. Conecta con tu cuerpo de forma que puedas darte cuenta de cómo te sientes con más facilidad. Aprenderás más sobre cómo funcionas, tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tus biorritmos. Quedamos tan perdidos en los algoritmos de nuestra mente que perdemos la habilidad de ser conscientes sobre nuestra intuición, así como de las respuestas físicas a nuestro entorno. La meditación no convertirá a tu jefe malhumorado en alguien alegre. Tampoco mejorará la conducta de tu molesto vecino, pero ayudará a mejorar tu respuesta a esos estímulos. En resumen y para acabar este superhábito, aumentará tu adaptabilidad porque tendrás más control sobre tu respuesta al estrés y al entorno que percibes. Es por eso que los estoicos meditaban. Pasemos al superhábito 5, la explosión física. Es elegir un movimiento, cualquier movimiento, y acabar haciéndolo intensamente de forma condensada. Flexiones, jumping jacks, sentadillas, parada de cabeza, bailar, respiraciones sincronizadas con ejercicios, inversiones, cualquier cosa que te apetezca. La clave es elegir uno y hacerlo. Selecciona 20 repeticiones de cada ejercicio o 5 minutos bailando como si nadie te viera y vea por ello. El movimiento físico y además corto y concentrado creará una mayor fluidez en tu habilidad para pensar, idear y construir. Es una explosión poderosamente cognitiva, porque 90% de la estimulación que recibe tu cerebro viene de tu espina dorsal. Realizar una serie corta y potente de ejercicios físicos es una de esas pequeñas victorias que marcan la diferencia al día y además despierta tú o el área donde vive tu creatividad, enfoque y decisión, activando el córtex prefrontal, motor y premotor. Este es uno de los pocos hacks, superhábitos de alto rendimiento que a mí me ayudan a llegar a un estado de flow. Una aclaración, ojo, esto no es un ejercicio físico completo, es un super chispazo. Por ejemplo, el HIIT, el High Interval Intense Interval Training, no son pesas. Perdón, que digo que no es HIIT, no son pesas y no es cardiovascular. Sé que podrías quedar sorprendido o sorprendida, pero de eso se trata. En la mañana es cuando se buscan los picos óptimos de rendimiento cognitivo, el mejor tiempo donde somos creativos y productivos y estamos concentrados. Esta es una de las conclusiones que estoy obteniendo después de haber terminado el experimento microdosis de LSD durante 40 días que realicé. El asunto es que mucha gente se levanta y corre al gimnasio a levantar pesas. De esa forma ya han cumplido antes que el día empiece. Ahora, siempre abogaré por hacer el ejercicio físico, claro. Sin embargo, si estás interesado o estás intentando maximizar tu día y alcanzar el alto rendimiento, ser ultraproductivo, trabajar menos, producir más, vivir mejor, si buscas eso, la mañana no es el momento óptimo para realizar un ejercicio físico de alta intensidad. ¿Por qué? Porque primero va la mente, el cuerpo después, y estoy aprendiendo que hay momentos buenos y momentos excelentes para hacer las cosas. Por eso hay maneras buenas y luego excelentes de llevarlas a cabo. Saber y aplicar que este mantra será la diferencia entre estar en la media y maximizar tus resultados. Una regla para seguir esto: trabaja la mente y primero
luego el cuerpo. Nuestro pico en productividad empieza a desaparecer cuando acaba la mañana. La temperatura de nuestro cuerpo empieza a aumentar a medida que avanza la mañana. Esto actúa en conjunción con la memoria, la concentración y la capacidad de alerta, y desciende después de haber alcanzado la temperatura máxima. Es en ese entonces el mejor momento para comenzar el entrenamiento de alta intensidad antes de comer. Imagina, es como una especie de descanso cognitivo de todo el trabajo que hemos venido haciendo durante toda la mañana. El movimiento te hará sudar, eso estimulará tu espina dorsal y por lo tanto recargas y refrescas tu cerebro. El tiempo ideal de entrenar, para la mayoría de personas con las que he hablado en mis entrevistas en estos temas, es entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. Puede ser cualquier tipo de entrenamiento que utilices, alta o media intensidad, intervalos, pesas, entrenamiento de resistencia. Después de 6 horas de trabajo cognitivo, enfrento como un descanso mental mi parte de actividad física. Es una forma de despejar mis pensamientos en la retaguardia. Me sirve como una especie de reset, ¿no? De resetear para seguir la tarde sin perder la ultraproductividad. Hace no mucho era esa persona que se levantaba y salía corriendo a hacer deporte. Pensaba que era el uso más eficiente de mi tiempo, me forzaba a entrenar o hacer deporte, pero a medida que dejo marchar esa idea y empiezo a hacer el deporte más al mediodía, veo que mis mañanas son más potentes, porque empiezo mi gran mañana y sigo a hacer el trabajo importante que evita que procrastine. Es por esa razón que la explosión física, que es una evolución de la técnica priming de Tony Robbins, es un revulsivo infalible, además de llevar a cabo su priming en pura esencia, también en la mañana, como ahora explicaré. Con este super hábito de alto rendimiento puedo empujar un poco más y profundizar y recuperarme más rápido practicando una actividad física exigente a mediodía. Mi pregunta para ti es, ¿estás dispuesto o dispuesta a probar la explosión física alguna vez? Si lo haces, comparte los resultados contactándome en LinkedIn, por favor. Pasamos al sexto super hábito, ¿no? La técnica del journaling. La técnica del diario. Leer amuebla la mente con el material del conocimiento. Es pensar aquello que hace que nos pongamos a leer a los demás. Dentro de mi gran mañana, después de la explosión física, empiezo a leer y después a practicar la técnica del journaling. Primero, compra un diario, libreta o si quieres en tu Evernote o en un folio en blanco. Luego busca un libro que te interese o te apetezca leer. Podría ser un podcast o un audiolibro también. Yo aquí empleo no más de 15-20 minutos. Cuando leas, escuches o encuentres algo que te parezca importante, anótalo de forma práctica para tu vida. Si te das cuenta de que conectas los puntos, escribe en el diario por qué y cómo. Cuando aparezca un capítulo que sea relevante para tu vida o trabajo, para de leer, apunta lo que es importante y cómo podrías llevarlo a cabo. Algunas preguntas adicionales. ¿Por qué sientes que eso es relevante? ¿Por qué o cómo vas a accionarlo? ¿Y qué va a cambiar? Esa es la magia del cambio real. Puede suceder a diario en 15 minutos. Todos podemos leer libros. Sin embargo, la gran diferencia entre nosotros, cuando hablamos de quién puede sacar más jugo en un libro, está en aquellos que aplican lo que encuentran útil para vivir o trabajar mejor. La otra parte está en aquellos que leen un libro de forma pasiva y no hacen nada con el contenido. Debes jugar con las dos ideas, manipularlas y aplicarlas ahora mismo a lo que haces. Necesitas entender los conceptos y aplicarlo y a dónde puedes marcar la diferencia. Un líder no memoriza o lee por leer. Tampoco sucede en alguien que quiera hacer de su vida algo épico. Va más sobre entender cómo usar estas ideas y experiencias que han sido tan valiosas para la otra persona. Lo que importa es la idea detrás de la idea. Mucha gente toma sus ideas por buenas o geniales, o pasan de largo cuando encuentran una mientras leen. Tomamos por garantizado nuestras realizaciones, nuestros descubrimientos o hallazgos. Esto mismo es un error, porque esas realizaciones o hallazgos son pistas que nos deja nuestro genio interno, nuestro propósito. Eso que somos en esencia, nuestra alma más pura. Ese tipo de hallazgos son pensamientos o impulsos que proporcionan claridad sobre lo que leer y cómo podrías aplicarlo en tu vida. Es por eso que no basta con leer, necesitas escribir lo que sale de ahí, lo que se conoce como un journaling, un diario. Tiene mucho más sentido bailar con lo que lees y las ideas que llegan mientras lo haces que otra cosa. Porque eso logrará que a partir de ahí crees las tuyas propias. Entenderás los conceptos que lees y podrás crear algo a partir de ese punto, porque sabrás cómo resuenan contigo, si lo hacen. De otra forma, solo pasarás páginas.
¿Quieres aprender más rápido y con más eficacia y eficiencia que la mayoría? Lee y practica el journaling cada mañana y cada noche si puedes. Llegarás antes con todo lo que te propongas. Cuando ganas nuevos enfoques, lo que sucede es que te equipas para vivir mejor, trabajar mejor, verás las cosas que antes no veías, cambiarás tu comportamiento, actuarás de otra manera, mucho mejor obviamente. Hay ocasiones en las que ni siquiera necesito leer, solo escribo las cosas que menos sentido puedan tener. Escribo sobre estupideces y sobre cosas absurdas muchas de las ocasiones, porque al final encuentro pensamientos valiosos y asociaciones poderosas. Luego está la técnica de vomitar pensamientos dentro de la técnica de journaling, que se basa en solo escribir, incluso si es el pensamiento más ridículo. Ponlo en un papel o en una pantalla. Descarga tus pensamientos tal y como vienen. Porque cuanto más escribas, más profundizarás en tu mente y en los patrones de pensamientos. Liberarás espacio en tu cerebro que luego podrás usar para otras cosas. Este proceso, además de detener la cháchara incesante que hay en nuestra cabeza, a los pensamientos de duda y inseguridad que te puedan incitar a desistir, a retroceder y esconderte, además es positivo. La receta suprema para mí, como superhábito de alto rendimiento, cada mañana es vomitar pensamientos, más leer, más hacer un journaling. Cuando hago esto, expulso lo que no sirve y abro la puerta a adquirir algo de sabiduría. Y funciona. Superhábito número 7. Este tiene que ver con la parte intelectual, con la creatividad, la ideación. La mejor forma de tener una buena idea es tener muchas buenas. Y buenas y malas. Ese es el secreto de la creación. La ideación. Vale, ya has pasado entre 20 y 45 minutos leyendo y haciendo journaling, por ejemplo. Ahora mismo estás en el momento perfecto para conceptualizar, crear, desarrollar y construir. Es tiempo de ideación. Mira, hace 1 año y medio me forcé a tener al menos una idea nueva al día y llevarla a cabo. Y esto lo hice durante 520 días. Hay gente como James Altucher que posee el superhábito de escribir 10 nuevas ideas al día. Tony Robbins practica la acción masiva, que es tener una idea y obligarse en menos de 1 minuto a tomar paso hacia hacerla realidad. Podría parecer algo dantesco, cada día 10 ideas, o tener una idea y llevarla a cabo, cada día. Bueno, no lo es tanto, piénsalo. Cuando más lees, escuchas o ves, más puedes volcar en el papel o el Evernote. Puedes tener días de 20 ideas incluso, y créeme, es cierto. ¿Qué es lo que sucede aquí? Fácil, estás entrenando tu cerebro a estirarse, moldearse y adaptarse a una nueva forma de percibir y vivir los obstáculos, por supuesto que debes circunnavegar. Usando el superhábito de la ideación, puedes cambiar cómo tu mente funciona. Pensar requerirá menos esfuerzo y será más fácil y tendrás mejores ideas y respuestas y soluciones. Usando este superhábito, puedes cambiar cómo tu mente funciona. Como decía. ¿Por qué? Porque las ideas fluirán y porque estarás provocando que fluyan. Con el tiempo llegarás a formas únicas de alcanzar tus objetivos. Descubrir ligeros matices a problemas que previamente eran imposibles de resolver. Entender cómo servir y amar a la gente que te importa. Ampliar los límites de tu consciencia. Competir solo contra ti mismo o contra ti misma. Desarrollar nuevas ideas. Porque estarás centrado en el progreso. Diseñar la vida de tus sueños, además de ejecutarla y mejorar como persona. La ideación o descarga de todo lo que recoges e interiorizas son esas pistas que desatarán tu genio. ¿Cómo llevarlo a cabo, Isra? Bueno, comprométete a sacar todas las mañanas al menos 2 ideas y si te atreves a iniciar un pequeño paso para al menos empezar a practicar una. Superhábito número 8. Practicar la apreciación. Lo que aprecias te aprecia. Es por eso que practicar la apreciación es tan valiosa. Sé agradecido o agradecida por lo que tienes, porque acabarás teniendo más. Si te concentras en lo que no tienes, nunca tendrás suficiente. La práctica de gratitud puede parecer algo artificial, laboriosa e incluso en ocasiones ridícula cuando empiezas. Sin embargo, integrarlo en tu rutina de alto rendimiento como superhábito es de lo mejor que yo he hecho nunca. A ver, lo sé. Es mucho más fácil enfocarte en lo que quieres pero no tienes que apreciar aquello que lo que tienes. Error. Porque no es apreciación, es lo contrario.
Aquello que aprecias acaba aumentando su valor. Dicho de otra manera, acabas apreciando el valor de las cosas. Practicar la gratitud te sacará del vacío en el que te encuentras. Tendemos a centrarnos en lo que queremos, algo o alguien representándonos en un futuro que no tenemos en el presente. Ese es el vacío del que hablo y de nuestros tiempos. Es fácil vivir en el vacío en el que estás y donde quieres estar. Esa es la razón por la cual la apreciación y la gratitud rediseñan la perspectiva de interpretar la vida. Muestras las cosas que tienes ahora y son geniales. Piénsalo, en un cierto momento todo aquello que ahora tienes antes era un sueño. Practicar la apreciación y la gratitud te devuelve a la hora y empieza a dejarte ver. De forma sutil pero significativa. Y te deja ver qué fantástica es ya tu vida, sin la necesidad de mucho más. Es muy fácil acabar distraído por el siguiente objetivo. El mejor objeto, o el nuevo objetivo, o esta era del consumismo. Siempre hay algo nuevo, reluciente e increíble por adquirir o alcanzar. De esta forma no tendrás que lidiar con el ahora mismo, con el estar aquí. La apreciación es la forma de cambiar y mejorar tu estado. Esta vez de forma neurológica. Practicar la apreciación te sacará fuera del miedo, la agresión, frustración u otras sensaciones primitivas que nuestro cerebro reptiliano reproduce. Este superhábito hace que el neurocórtex tome el control en lugar del amor, la abundancia y la alegría. Cuando cambias tu historia o cómo te percibes, cambias tu estado emocional. Puedes practicar la apreciación en la mañana, dando gracias por 5 cosas que te sientas o que sientes como una bendición. 1 o 2 de ellas deben ser al menos sutiles, por ejemplo, respirar. Otra opción es practicar la técnica del journaling y no más de 3-5 minutos en este caso. Hay otras opciones, el SILE Method de mi amigo Edward Zeidelman, que dejaré en las notas, el 5-minute journal de Yuji Ramdas, que también dejaré en las notas, y el primero elaborado y completo y el segundo un poco más simple. ¿Cómo practicar la procrastinación, Isra? Bueno, yo he usado ambos métodos, con el 5-minute journal, el SILE Method, pero con el tiempo simplificado, y quizá porque lo he interiorizado. Cada mañana, después de meditar y después de mi carga y descarga espiritual, doy primero las gracias por 3 cosas, las que más importantes sienta. Y luego recito una lista de cosas por las que me siento agradecido, salen sin pensar demasiado y son de mi parte. Y en parte, quién soy. Por ejemplo, por supuesto, también cambia quién soy a mejor. Y lo creo. Superhábito número 9. Enfrentar y superar la ansiedad de procrastinar. Este es importante. La verdad es que no hay estrés o ansiedad en el mundo. Son los pensamientos los que crean estas falsas creencias. No puedes empacar el estrés, no puedes tocarlo o verlo. Son solo personas encerradas en un pensamiento estresante o angustiante. Para la mayoría de personas, la parálisis por análisis dirige el día. Hay que superar la ansiedad de la procrastinación. Lo que quiero decir con esto es que estamos obsesionados con nuestra lista de tareas, que acabamos paralizados por no saber cuál es el primer y más importante paso hacia adelante. Así que haz lo siguiente. Empieza el día escribiendo las 3 cosas que más ansiedad te causan. Ese es el primer paso para superar esa ansiedad. Es muy probable que acabes procrastinando sobre estas 3 cosas, un día u otro. La semana siguiente, el mes siguiente. Estas son las cosas que más te estresan y más te roban espacio mental. ¿Y cómo superar la ansiedad de procrastinar? Bueno, crea un bloque de tiempo al día, empezando hoy, ahora, para trabajar en al menos una de esas tareas estresantes o angustiosas. La intención es que acabes con ellas. Estoy hablando de un espacio de tiempo dedicado e ininterrumpido para trabajar y completar eso, sea lo que sea. Como 1 hora. No me refiero a los 15 minutos que tienes en el Cabify, taxi o tren antes de llegar a destinación X. Tampoco entre que compruebas social media. Destina un tiempo determinado para completar ese tipo de tareas, enfocado, concentrado y hazlo. Siempre que tengo que dedicarme en cuerpo y alma a algo sin interrupciones, utilizo el 90 Minutes Plan de Tony Schwartz. Hay otros que utilizan la técnica de Pomodoro. Pondré estos 2 links en las descripciones, en los recursos. Entonces, conecto el modo avión por mi teléfono. Cierro cualquier distracción e intento entrar en un estado de flow entre 5 y 90 minutos. Depende del tiempo que me lleve completar esa tarea, claro.
Entre bloque y bloque suelo descansar entre 5 y 20 minutos. Dependerá del tiempo que haya utilizado para estar enfocado. Esta es la mejor forma que conozco de hacer el trabajo importante. Es también una forma de entrenar y mejorar tu concentración. Cada día somos bombardeados por miles de estímulos. Desconectar del mundo online, distracciones y otros ladrones de tiempo es algo vital hoy si quieres enfrentar lo que importa y progresar. Así que siéntate y haz el trabajo, porque no hay nada más poderoso que ello. Haz algo que deberías saber hacer. El coste de desconectar tu cerebro, smartphone, redes sociales, distracciones a tu trabajo, no solo ralentiza tu trabajo y tu habilidad para finalizarlo, sino que además hace que permanezcas más centrado en la lista de lo que tienes que hacer y no centrado en hacerlo. Eso produce más ansiedad de lo que debería. La gran energía malgastada por esas situaciones mermará tu atención y tu enfoque. Así que cuando eliminas una de esas tareas, sientes alivio, además del espacio que ganas en tu mente. Y seguidamente pasamos a la técnica 10, el priming de Tony Robbins. Este es un hack que ha mejorado y ayudado y potenciado a cientos de miles de personas, e incluso podríamos hablar de millones de personas, tratándose de quién es el creador de la técnica, Tony Robbins. El significado de priming corresponde a una especie de explosión que ocurre a nivel espiritual, físico, mental y emocional. Es por tanto una técnica completa de alto rendimiento. El priming de Tony Robbins es un ejercicio que el mismo Tony practica cada mañana al despertar. Una bien pensada combinación de respiraciones bien profundas junto a un ejercicio de apreciación, generosidad, acompañado con una parte de enfoque y fijación de objetivos y finalizando con una micromeditación. Todo junto son los componentes de este superhábito tan efectivo. Llegué a esta técnica a través de una entrevista que Tim Ferriss realizó a Tony Robbins. En la conversación, Tony trató de explicar la técnica priming y me llamó la atención lo que decía. Mucho la atención. Y entonces me dije, ¿y por qué no probarla? Eso fue más de un año, ¿no? A día de hoy es una de mis principales herramientas de alto rendimiento dentro de mi algoritmo de alto rendimiento y de mi gran mañana. En el enlace, en los recursos y en el post pondré el enlace al tutorial de la técnica. Y por último, el superhábito número 11, quedan más, pero me podría tirar mañana, así que lo voy a ir dejando para fascículos, es la carga y descarga espiritual. Hace unos años también que vengo desarrollando este superhábito de alto rendimiento. Una práctica que ha ido convirtiéndose en una de mis imprescindibles cada una. Lo he llamado la carga espiritual, porque es una técnica enfocada a una de las 4 dimensiones del ser humano, la espiritual. Este superhábito es un ejercicio que practicado en la mañana ayuda a descargar para entonces cargar el espíritu. Esta técnica es una modificación de aprendizajes iniciales obtenidos de 2 personas. En parte proviene de las enseñanzas de Gyatso, un monje en el monasterio de Mayuru, en India, en Leh, quien me ayudó a dar los primeros pasos en el camino de la meditación y la contemplación. Y la segunda persona, Carlos Ginestar, un maestro de la vida y del Shiatsu que reside en Valencia. La carga espiritual es una mezcla entre una técnica de respiración, relajación y ejercicio de meditación, consciencia y propósito. Se trabaja desde 4 perspectivas diferentes: emociones, energía, pensamientos y sensaciones / sentimientos. Es fácil, simple, rápida y efectiva. Es ultraproductividad en estado puro, por eso es una de mis favoritas. ¿Cuáles son algunos beneficios? Es que a los pocos días de llevarlo a cabo te darás cuenta de que estás mucho más calmado o calmada, con mejor energía, mejores sensaciones y mejores pensamientos y emociones. Es un ejercicio probado y contrastado en Stand-Up Program y en el programa de excelencia para personas en desempleo. Y también en mis consultorías, talleres y entrenamientos privados de alto rendimiento. He grabado un video tutorial también explicando cómo yo realizo la carga espiritual para una mayor y mejor ilustración de la propia técnica. De esta forma no tendrás dudas ni excusas en la realización del ejercicio y su implantación como lo que es un superhábito de alto rendimiento. También voy a dejar el enlace en los recursos. Y bueno, llegamos al final del podcast. Y llegamos con 2 preguntas. Las 2 preguntas de la semana es: ¿qué otros superhábitos de alto rendimiento conoces? ¿Y cuáles? ¿Y por cuál de los 11 que he nombrado empezarías? Y la segunda pregunta es:
va más personal. ¿Qué es lo que haces cuando nadie te dice qué hacer, cuando no sabes la respuesta y cuando estás frustrado? Como decía Séneca, cada día es una nueva vida que nace y muere. Cada día tenemos la oportunidad de vivir épicamente. Si quieres andar el camino de la vida épica, anda el camino de alto rendimiento. Y para andar el camino de alto rendimiento debes practicar. No estos superhábitos, sino los tuyos, si no quieres. Pero practícalos, adquiérelos, diséñalos e implementalos. Y te animo a que compartas este podcast con al menos, por favor, una persona. Y que, si te apetece, dejes una reseña en iTunes, aunque también lo puedes escuchar en ebooks, en Castbox, en Player FM, en Spotify, en iHeartRadio y en otras muchas plataformas, por si no está. Y en Google Play, por si no estás en iTunes. Está abierto cada día más, porque cada día este podcast crece más y ya estamos llegando a más de 70.000 personas o más de 70.000 descargas mensuales, lo cual es un gracias serio para ti, mi oyente, que cambies las cosas. Así que cada día es una nueva vida. Seguimos. Esto ha sido Disrupt Everything by Isla García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%, esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción. Y un favor, voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias. Y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos ahí.